Buenos días, tengan todos ustedes. Hoy, 19 de noviembre, iniciamos nuevamente con el Congreso de nuestra Asociación Mexicana para el Estudio del Climaterio, capítulo noreste, 6 lustrios de atención a la mujer. Desde el auditorio del Hospital Ángeles Valle Oriente, con una temperatura de 10 grados, que por la lluvia es una sensación térmica un poquito más abajo. Pero bueno, como ustedes saben, los regiomontanos nos hace muy felices que llueva. Vamos a iniciar este blog con temas muy interesantes y la primera ponencia del doctor Ricardo Chapa Vázquez. Él es médico con especialidad en psiquiatría por la Universidad Autónoma de Nuevo León, tiene maestrías en bioética y en terapia cognitiva, ha sido profesor de pregrado de la carrera de medicina de las universidades de Monterrey y de Montemorelos y profesor de cátedra del posgrado en psiquiatría del Tecnológico de Monterrey. Laboró durante 28 años en el Hospital Psiquiátrico de los Servicios de Salud de Nuevo León, de esta ciudad, donde fue jefe de enseñanza e investigación, jefe de consulta externa y por 15 años jefe de hospitalización, además de haber sido presidente del Comité Hospitalario de Bioética. Tiene 4 publicaciones en revistas indexadas y ha participado en más de 30 estudios multicéntricos con la industria farmacéutica. El tema que nos va a exponer es violencia contra la mujer y salud mental. Adelante, doctor. Buenos días. Pues primero mi agradecimiento al comité organizador por la invitación y pues ojalá esperemos que lo que hoy platicaremos les sea a ustedes de interés y de utilidad en su práctica. El tema es violencia contra la mujer y sus repercusiones en la salud mental, y lo primero que tenemos que definir es que hay varias formas de violencia de las que puede sufrir la mujer, ¿sí? Puede haber laboral, de pareja, de familia, pero con mucho la que deja más secuelas emocionales, la que se ha estudiado más, la que se han hecho programas incluso, es la violencia familiar, que en una mujer adulta pues casi es sinónimo de violencia de pareja, ¿no? Nuestra ley define esto como un acto o una omisión y incluye una agresión o violencia de forma verbal, física, psicológica, patrimonial, económica, sexual. Hay de muchos tipos, ¿sí? En México tenemos una norma oficial mexicana para el tratamiento y la atención y el estudio y la atención a mujeres víctimas de violencia. Tenemos unas guías de práctica clínica para estos fines también, por las instituciones de salud. Tenemos muchos programas y tenemos también una importante labor con los médicos de primer nivel, con los médicos familiares, en donde se les capacita para detectar, para sospechar a partir de ciertos indicadores la posibilidad de que la mujer sea víctima de violencia, aplicar un tamizaje, incluso hacer un reporte al Ministerio Público, una denuncia, y orientar a la mujer acerca de sus derechos y las posibles alternativas que tenemos. Por ahí hay un vínculo muy interesante de género y salud reproductiva, .salud.gov.mx, en donde podemos ampliar esto. Entonces, ¿qué digo? Los recursos hay. En el hospital de donde me jubilé el año pasado, tenemos un departamento de atención a la violencia familiar. Me tocó en muchas ocasiones enviarles pacientes y tengo la sensación de que se trabaja muy bien, se les ofrecen muy buenas opciones a la paciente. ¿Qué dice la OMS? La ONU, que en el mundo el 26% de las mujeres mayores de 15 años alguna vez en su vida experimentó violencia doméstica, y en el último año 13%. Para países subdesarrollados pues estos números son algo mayores, ¿sí? También buscan ayuda menos del 40% de ellas, y desgraciadamente muchas veces en recursos informales, amigos, familiares, y pocas veces con las autoridades. Y también es cierto que muchas veces, aunque ponen la denuncia, poco después la retiran, ¿sí? Al menos 158 países han aprobado leyes sobre la violencia doméstica, aunque como
muchas veces tiene que ver la cultura, pues las leyes ahí están, pero no necesariamente se aplican, y en muchos casos no están armonizadas con lo que sugiere la ONU, ¿sí? Tiene que ver con diferencias culturales. En ciertos países solamente se considerará tal vez los casos más graves o situaciones así. Bueno, la columna de la izquierda ya la habíamos mencionado al inicio, son los datos de México del año pasado, pero vean lo interesante que hay varios tipos de violencia, y con más frecuencia la que vemos es la psicológica, ¿sí? Si sumáramos los totales nos va a dar más que, si sumáramos cada uno de los tipos nos daría más que los totales, y la razón es que en ocasiones la mujer es víctima de más de un tipo de violencia. ¿Qué factores aumentan el riesgo de experimentar violencia de pareja? Bueno, el haber sido víctima de ese tipo de violencia familiar desde la infancia, o haber atestiguado que los padres la practicaban, gente que desde joven empieza a tener ese tipo de relaciones, desde adolescente, sus primeras parejas se ve ya que vienen esos patrones, personas de bajo nivel socioeconómico, personas con problemas de abuso de sustancias y la presencia de algunas formas de psicopatología, en particular estrés postraumático, trastornos depresivos, trastornos del grupo de ansiedad. Todas esas predisponen a que la mujer entre en una relación de este tipo. ¿Por qué ocurre? Bueno, hay muchas teorías, creo que en alguna medida todas aportan porque ven desde diferentes perspectivas. Por ejemplo, las teorías sociales hablan de, las que manejan mucho las feministas, pues hablan de situaciones de inequidad de género, de sociedades patriarcales, de cómo desde la infancia se va inculcando en ambos sexos que estas conductas, que estas situaciones son tolerables, que son normales, ¿sí? Y esto es lo que nos aportan las teorías sociales. Hay teorías de sistemas familiares que describen cómo estos patrones se incrustan en el funcionamiento de la familia, ¿sí? Incluso se habla de varias teorías de cómo va aumentando en intensidad, en cierto momento explota y luego hay una especie de reconciliación como luna de miel para luego volver a empezar el ciclo, ¿verdad? También hay teorías intergeneracionales, que aquí se habla más de las costumbres que pasan de una generación a la siguiente, no tanto de lo social. Y tenemos la psicología criminal, que se enfoca más en el agresor, ¿sí? Generalmente es un hombre frustrado, una persona que siente que no ha logrado muchas cosas, que tiene otros antecedentes de violencia en otros ámbitos, con frecuencia él mismo en su infancia le tocó vivirla. En fin, como les digo, todas aportan, pero desde diferentes perspectivas. ¿Y los hijos lo sufren? Sí lo sufren. En muchos casos, en una buena parte de los casos, son ellos mismos testigos, y en algunos también, más de 2/3, son víctimas. De alguna manera también sufren ellos la violencia, según los datos que da este estudio. Y las repercusiones inmediatas, ¿cuáles son? Pues son muchas: problemas escolares, problemas de alimentación, depresión, ansiedad, cuestiones de conducta, son desobedientes, rebeldes, en fin. ¿Y qué pasa a largo plazo con estos mismos niños? ¿Sí? ¿Qué repercusiones como adultos pudiéramos encontrar? Aumenta la frecuencia de consumo de sustancias, de abuso y dependencia en un 50%, las conductas criminales en un 74%, según este estudio, metaanálisis. Se multiplica por 3 el riesgo de que ellos mismos como adultos repliquen esos patrones en su pareja, y también se multiplica por 3 el riesgo de estrés postraumático, ¿sí? Y nada menos que 6 veces más riesgo de tener un intento de suicidio en algún momento de su vida comparado a la población general. Entonces, que no tiene este antecedente, ¿verdad? Entonces, todos sufren, no solo la mujer, sino también los hijos. Consecuencias en la salud, bueno, pues lo obvio, en el caso de violencia física, pues hematomas, luxaciones, fracturas, lo que pudiéramos esperar encontrar. Son muy clásicos los síndromes dolorosos crónicos, sobre todo el dolor pélvico, las cefaleas de diferentes intensidades, los trastornos sexuales, por supuesto, desde pues la anorgasmia, vaginismo y a veces franco rechazo, rechazo a cualquier tipo de actividad sexual, o sea, una aversión realmente. También son muy clásicos los síntomas gastrointestinales en personas que están sometidas a estrés. En este caso, pues lo que ya sabemos, ¿no? Colon irritable, enfermedad acidopéptica, lo que pudiéramos encontrar, los trastornos de alimentación. Si recordamos a la princesa Diana, que en su momento declaró que ella padeció bulimia cuando estaba sometida a esta situación de vivir entre la familia real y una
violencia emocional muy intensa que sufrió, ¿no? Insomnio, y si ya de por sí padecía alguna enfermedad crónico-degenerativa, pues es muy factible que se complique al estar viviendo esta situación. Ahora bien, el suicidio es lo otro. El hecho de vivir esa situación de violencia de pareja aumenta prácticamente por 4 el riesgo de una ideación suicida, si comparamos a la población general, bueno, a las mujeres de la población general, que es diferente número que los hombres, diferente porcentaje, que sería de un 9% de por vida, ¿sí? Si vemos ya el último año, pues es mucho menos, pero de todos modos es mucho mayor cuando vivieron la situación de pareja, y ya de un intento suicida, pues es casi 8 veces mayor a lo esperado en la población general que no tiene este antecedente, 23% versus 3%. Ahora bien, esto creo que es la parte más importante y es en la que quiero hacer más énfasis. Con mucha frecuencia la paciente no relata espontáneamente que está viviendo esta situación y a veces va a consultar por otra cosa, ¿sí? Pero a partir de ciertos hallazgos en interrogatorio, en exploración o simplemente del estado emocional en el que vemos las pacientes, podemos sospecharlo y podemos abordarlo activamente de forma empática, de forma respetuosa, como decía este material para los médicos familiares, y abordar y explorar esa posibilidad porque muchas veces ella no la va a referir espontáneamente. La otra situación en la que podemos equivocarnos es suponer que efectivamente tiene conflictos conyugales, pero eso se explica porque pues este es un manojo de nervios, siempre está llorando, pues claro que sí, ¿verdad? Entonces suponer que el resultado de esa situación de violencia viene siendo la causa de que esté ocurriendo, lo cual de alguna manera sí le ayuda a que dé vuelta otra vez el ciclo, pero sigue siendo a fin de cuentas la consecuencia más que la causa. Y por último, al menos en salud mental siempre tenemos, cuando evaluamos a un paciente, definimos algún esquema farmacológico y o algún esquema psicoterapéutico según el caso, lo que le cuadre mejor, pero en este caso tenemos que pensar de forma más amplia, también pensar en recursos sociales, ¿sí? Pensar en qué le podemos ofrecer a esa paciente, pensar insisto, en hacer una denuncia. Lo habitual es que se haga una denuncia de inmediato y días después se defina que ese sujeto salga de la casa, pero mientras ese día se llega, es prudente darle algún tipo de asilo, de apoyo a esa persona y a los hijos, y si no hay un familiar, hay instituciones que se los pueden ofrecer, ¿sí? No nada más en el medio médico, sino en la misma sociedad muchas veces pues revictimiza a la mujer, señalándola como la culpable de que las cosas estén de esa forma, y eso tiene que ver con un prejuicio social, de que la mujer sobrereacciona ante situaciones adversas, que es histérica, cosas así, e incluso le puede valer esto perder una custodia al momento de pelearla legalmente, que se haga un dictamen, se determine que no es capaz de ejercer la patria potestad y la tutela, cuando la verdad esto no es más que consecuencia de la situación de violencia que está viviendo. Entonces tenemos que tener cuidado de la forma en que vemos a la paciente y la visión, y no olvidarnos del aspecto social del tan llevado y traído modelo biopsicosocial. También es muy importante considerarlo. Ahora sí, ¿qué formas de psicopatología solemos encontrar? Con más frecuencia hay 2 padecimientos que a veces vemos los 2 en la misma paciente, que son trastorno por estrés postraumático y depresión, ¿sí? Hay más, lo habitual es que en una misma paciente, si revisamos todos los posibles criterios diagnósticos, hagamos 3, 4 o más diagnósticos, ¿sí? Hay muchas posibilidades que encontrar, pero de alguna manera al enfocarnos en estos principales, también van a mejorar los otros, ¿sí? Por ejemplo, ya mencionamos abuso de sustancias, ¿sí? Pero muchas veces una manera de compensar lo que está viviendo, somatoformes, ansiedad generalizada, que tiene mucha comorbilidad con depresión, alguna paciente susceptible puede desarrollar síntomas obsesivo-compulsivos, un problema de pánico, ansiedad generalizada, fobia social, ya mencionamos también de sueño y del apetito, de alimentación, y hasta cosas más raras, ¿verdad? Disociativos, agorafobia, conversivos, dismórfico corporal y más. O sea, ahí sí tiene mucho que ver con antecedentes, con personalidad,
pero insisto, lo mejor es enfocarnos en lo que predomina. Y aquí en los últimos años se ha manejado mucho esto de la visión categórica, que no es otra cosa más que simplemente definir criterios diagnósticos, establecer un diagnóstico y luego establecer el tratamiento en base a eso. Eso está muy bien en investigación, ¿sí? En investigación queremos un paciente puro. Si hay otras patologías, pues ya no sabemos si el tratamiento no funcionó por las otras o por esto. Entonces, ese paciente así puro que nada más tiene una cosa y nada más, está muy bien para investigación, para enseñanza, puede ser muy didáctico, pero para la clínica de todos los días, pues no, ¿sí? Aquí es mejor una visión dimensional, en donde los síntomas son muchos, y nos centramos la atención en los síntomas que tienen más intensidad, ¿no? Que se presentan de forma más grave. Entonces, por ejemplo, esta semana vi subsecuente a una chica con lo que antes llamábamos Asperger, ahora es parte del espectro autista, que ella es muy funcional, pero tuvo algunos estresores y se le empezaron a acentuar ciertos problemas obsesivos, y eso la limitó mucho. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a la guía de trastornos del espectro autista o me voy a aplicarle lo que sabemos que funciona para obsesivo compulsivo? ¿Sí? Tanto en medicamentos como en abordaje psicoterapia. Pues mejor obsesivo compulsivo, y ahorita pues ha mejorado, ¿sí? Entonces hacemos lo mismo con esta paciente. Según lo que vayamos encontrando en cada una, es el modelo de tratamiento que vamos a aplicar. Entonces, la primera de estas dos diagnósticos que mencionamos es depresión. Según este autor, un 50% de las mujeres que viven esta situación de violencia de pareja lo presentan, lo cual es prácticamente 10 veces más que lo esperado en población general, ¿sí? Me ha tocado revisar muchas guías, sobre todo con los residentes, y de muchos países, y en ninguna se sugiere explorar siquiera la posibilidad de violencia familiar, y mucho menos el tratamiento, ¿verdad? ¿Qué factores favorecen a que se presente la depresión y que si se presenta sea más intensa? El antecedente de abuso infantil, ¿sí? La frecuencia y la intensidad del abuso actual. Habrá quien sea muy frecuente o muy ocasional, otros muy intenso, menos intenso, claro que eso cuenta. La presencia de abuso emocional también, y el grado de aislamiento, qué tan poca capacidad o recursos tenga la paciente para acudir a otras personas que la apoyen. Ahora, hay 4 o 5 características de las personas en depresión que toman matices especiales en estos casos, ¿sí? Yo creo que a todos nos han dicho, o todos sabemos bien, que en ciertos casos, cuando nos sentimos amenazados, hay una tendencia instintiva a pelear o a huir. Sí, pero hay otra posible respuesta, que es la inmovilidad, ¿sí? Incluso en la naturaleza, en los animalitos, podemos ver aquí que algunos, viene el agresor, el animal de rapiña, y ellos se quedan paralizados. Entonces, de alguna manera, la mujer se da cuenta de que si no habla, a veces si no lo voltea a ver, si procura no expresar nada con su rostro, le va menos mal, ¿sí? Y funciona, ¿sí? ¿Para qué nos tomamos una aspirina? Nadie se toma una aspirina para tener efectos gratificantes, no, se la toma para sentirse menos mal, y funciona. ¿Y cómo funciona? Pues la persona va a repetir esta conducta en el futuro, y eso en teoría conductual se llama reforzador negativo, que es más fuerte que el reforzador positivo, el que nos da recompensas, ¿verdad? Y se establece cierto patrón en el que a la paciente se le olvida, o vamos, no es capaz de ver que tiene otras opciones, ¿sí? Eso es indefensión aprendida aplicada a este caso, ¿sí? Entonces se empieza con que, bueno, pues no sé hacer nada, mejor me quedo callada, es agresivo, no puedo hacer nada para evitarlo, mejor no le muevo porque se enoja más, ¿sí? Otra situación en la depresión es el aislamiento, a diferencia de la mayoría de los casos en donde esto es algo elegido, algo que la persona pues simplemente no tiene humor de andar socializando. Aquí en alguna medida, con mucha frecuencia, es algo impuesto, ¿sí? El esposo es el que la tiene limitada, y pues lo que encontramos es esto, ¿no? Que no quiere que la gente me meta ideas, que no quiere que me contacte con mi familia, que no quiere que se enteren de lo que está pasando aquí, ¿verdad? Entonces tiende a haber una situación adicional con aislamiento. Los trastornos psicosomáticos también, ya mencionamos algunos, son más clásicos de situaciones de ansiedad, pero
también en la depresión los vemos de todo tipo, incluso hay que recordar que la depresión anímica lleva algún grado de depresión inmunológica también. Esto lo hemos sabido desde siempre, pero lo estamos entendiendo en los últimos 20 años más o menos, ¿no? Ya mencionamos los trastornos sexuales, ¿sí? Y el problema es que aunque la persona se separe de este agresor, muy posiblemente esto se quede con ella, ya no pueda reanudar su vida sexual con otra persona o lo tenga que hacer después de mucho tratamiento, ¿sí? Tratamiento, bueno, pues ya mencionamos, lo primero son los recursos sociales, separarla del agresor, acudir a la ley, esto es necesario, pero también usamos medicamentos, cada día tenemos más, constantemente estamos teniendo productos nuevos, cada vez un poquito más efectivos, un poquito menos efectos secundarios, un poquito más compatibles para interacciones con otros medicamentos, cada rato salen nuevos, ¿verdad? Pero en esta paciente en particular es mucho más importante la psicoterapia, ¿sí? Y el modelo que ha tenido más evidencia de éxito en diferentes guías clínicas es cognitivo-conductual, en este caso con énfasis en el empoderamiento, ¿sí? ¿Qué significa cognitivo-conductual? Pues ahí lo que traté de poner es poner orden en donde está todo enmadejado, ¿sí? Pero bueno, es básicamente en una primera etapa es trabajar con pensamientos, con ideas que van a despertar emociones que están causando el sufrimiento de la paciente, ¿sí? Se trabaja en algo que se llama reestructuración, se usan muchas técnicas, muchos recursos, se usan recursos conductuales para que la persona empiece a dudar de la validez de esas ideas que la están deprimiendo, ¿sí? En una primera etapa. En una segunda etapa se trabaja a nivel de creencias un poco más enraizadas, de ciertas reglas que se aprendieron como si fueran así escritas por Dios, ¿verdad? Incuestionables, con la cual tal vez no lo sean tanto, y gradualmente se va obteniendo mejoría y finalmente se trabaja en ideas más enraizadas que se llaman esquemas o creencias centrales, y la paciente es factible que la demos completamente de alta a mediano plazo, en algunos meses, o sea, tampoco es larguísimo, sí es factible una mejoría razonable en algunos meses, entonces incluso a veces tampoco medicamentos, ¿sí? Pero se tiene que trabajar mucho, es un modelo psicoterapéutico de mucha participación de la persona, se trata de incluirla, de que vaya aprendiendo, porque las situaciones se van a seguir presentando y que tenga los recursos para enfrentarlas, se trabaja mucho la empatía, en fin, es algo que hasta ahorita en todas las guías clínicas es la primera opción o a veces la única. El otro que mencionamos es el trastorno por estrés postraumático, y según este estudio lo encontramos en un 61% de las mujeres que viven esta situación, lo cual es también prácticamente 10 veces más que lo esperado para mujeres de población general, porque se ve más en mujeres que en hombres. También sabemos que si la persona sigue viviendo con el agresor, no es del todo correcto que hablemos de postraumático, el mismo nombre lo dice, no es posterior porque lo está viviendo, y sería más correcto hablar de un trastorno adaptativo, ¿sí? Porque la situación estresante sigue presente. Como les digo, la primera medida es separarla del agresor, entonces generalmente lo que venimos tratando es un trastorno por estrés postraumático. Y la mitad de los casos tienen comorbilidad con trastorno depresivo mayor. Como les digo, con mucha frecuencia vemos, no digo 2, sino 3, 4 o hasta más diagnósticos. Hay 3 síntomas pivote clásicos que vemos en el estrés postraumático. El primero es la reexperimentación, el reliving, es decir, a la persona le vienen recuerdos, se llaman flashbacks, de la situación de donde corrió peligro, y estos recuerdos son tan vívidos y tan reales que disparan una hiperactivación fisiológica que es exactamente lo mismo que si estuviera enfrente al agresor, que si estuviera en ese momento de peligro, ¿sí? Entonces, pues tendremos taquicardia, taquipnea, temblor, sudoración, hipertensión, dificultad para respirar, parestesias, vacío de estómago. Esto es un ataque de pánico con todas las letras, ¿no? Incluso también sensación de pérdida del control,
y a veces hasta despersonalización. Esto es el reliving, es la reexperimentación y es uno de los 3 síntomas pivote del postraumático. La segunda es la evitación, el avoidance, ¿sí? Y esto tiene, a diferencia de la depresión, que es la persona pues no quiere socializar, no quiere interactuar mucho, aquí es una situación que la persona lo que está rechazando es exponerse a situaciones que le disparen otra vez ese miedo, esos temores que traen, ¿sí? Entonces es evitar, es muy clásico que lugares, recuerdos, comentarios, a veces hasta la ropa que usaron en aquel momento les despierte una situación de reliving, un flashback, ¿sí? También hay una actitud pesimista habitualmente y suele haber anedonia. La persona no tiene humor de hacer las cosas que antes disfrutaba, de hacer sus funciones principales, todo esto es evitación. Y la tercera es la respuesta de alarma exagerada, el arousal, ¿sí? Y es justamente eso, la persona está hiperreactiva, hipervigilante, ¿sí? Está hecho un manojo de nervios, está pensando, suponiendo que va a volver la agresión en cualquier momento, a veces más bien responde con irritabilidad, está sensible a las cosas que le comentan y sale irritable. Por supuesto que hay problemas para dormir por ese mismo temor, por esa hipervigilancia y problemas para concentrarse también. Igual que en depresión, ¿qué factores favorecen que se presente el postraumático y una vez que se presenta que sean más intensos? También el antecedente de abuso infantil, puesto que pues esto equivale a reexperimentar cosas que ya se sufrieron, ¿verdad? Nuevamente la frecuencia y la intensidad del abuso, la presencia de abuso emocional, la presencia de abuso sexual, que es frecuente también, y el acoso. A veces que ya se separaron, pero aún así la mujer sigue, o el hombre la sigue buscando, la vigila, la está llamando, ¿sí? Entonces todo eso hace más difícil el manejo. Esto es algo que hace unos meses conocimos el ICD-11 e incluye este diagnóstico, todavía no lo tenemos en el DSM-5, tal vez para el 6 ya lo veamos, y se refiere simplemente a que el criterio diagnóstico original del DSM dice que la persona se expuso a una situación en donde vio en riesgo su propia vida o integridad física o alguna persona que aprecia una cosa así. Pero la historia con estos pacientes no es de una, suele ser de muchas veces y a veces incluso por años, ¿verdad? Entonces, de ahí sale la idea de este nuevo diagnóstico, de esta variante de diagnóstico. De hecho, se ha estudiado más en niños que estuvieron viviendo en medios muy difíciles, ¿sí? Y la diferencia, aparte de lo que les digo, de una situación traumática o repetidas situaciones, es que además de esos primeros tres síntomas que mencionamos, reliving, avoidance, arousal, pues la persona se siente inútil, tiene problemas para regular emociones, tiene problemas para relacionarse, rabia, culpa, vergüenza, problemas para intimar, o sea, se incrustan más en su forma de funcionar todo esto, y es posible que en el futuro, pues, más que de estrés postraumático, hablemos de esta variante para personas que están crónicamente viviendo esta situación. Los tratamientos, bueno, también hay, lo primero, por supuesto, separarla del agresor. Insisto, los recursos sociales, los recursos legales son muy importantes. También aquí tenemos muchos recursos farmacológicos y igual, otra vez, el modelo cognitivo-conductual es el que tiene más reconocimiento por las diferentes guías de práctica clínica, con énfasis en el empoderamiento, ¿sí? En que la persona conozca sus recursos, conozca sus posibilidades. ¿Y el agresor? Bueno, pues si esto fuera una película, este sería el villano, ¿verdad? Merecería un castigo ejemplar. En muy pocos casos, en realidad, tienen una consecuencia legal más allá de la restricción y eso, pero pues en un contexto médico es otro paciente. Hay programas para tratarlos, para no variar el modelo que también ha probado más utilidades, el modelo cognitivo-conductual, y en este caso hay modelos especiales para manejo de la ira,
para manejo de situaciones de antecedentes infantiles, de agresión o de diferentes cosas que pudieron haber vivido, ¿sí? También se trabaja con ellos en grupos de personas que tienen las mismas situaciones, y también se ha tenido buenos resultados en grupos. Hace unos años me tocó conocer a este grupo, Forcados, de la Facultad de Psicología, que sigue activo, y mis respetos. Es bien difícil trabajar con estos pacientes, pero pues son también muy hábiles y han tenido buenos resultados. Por último, ya a manera de resumen y conclusiones, no quiero darles una lista, sino una sola cosa. Nuestras pacientes sí tienen alternativas, sí tienen opciones, ¿sí? Y tal vez en alguna medida de nosotros depende detectar y canalizar, darles el primer empujón para que vayan a salir de esta situación y las podamos ver como siempre las hemos querido verlas otra vez bien. Gracias.